Bueno, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa EAN Economics, un espacio en donde buscamos profundizar la información y los temas de interés para nuestros estudiantes de negocios internacionales. El día de hoy tenemos un panel de invitadas que nos van a ayudar a discutir un poco sobre algunas metodologías o algunos temas de importación. Para el día de hoy tenemos a Lida López, Paula Laverde, Laura López y Valentina Herrera. A todas muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches, Camilo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y bueno, nuevamente con ustedes acá en EAN Economics. Abordamos el tema de modalidades de importación y un tema de interés que causa bastante intriga, no de pronto no intriga, sino como discusión, el tema de la reimportación en el mismo estado, ¿no? Para abordar el tema de la reimportación en el mismo estado, cuando hablamos de estado, hablamos de la mercancía como tal. Existen, se puede básicamente ser exento de tributos aduaneros siempre y cuando la mercancía que fue exportada temporalmente sea reimportada al país en las mismas condiciones físicas que la mercancía estaba cuando salió, ¿no? Estas mercancías van a tener un tiempo específico, pero lo más importante que distingue esta modalidad de importación es la condición física, que siempre y cuando esté en el mismo estado y tenga básicamente libre disposición la mercancía, que no tenga ningún trámite o ningún inconveniente aduanero, puede ser reimportada al país libre de cualquier tributo aduanero, ¿no? Para hablar un poco de los tiempos de la mercancía, Paula, me gustaría invitarte a que nos expliques un poco sobre este tema, por favor. Gracias, Camilo. Pues en efecto, digamos que es un proceso bien interesante esta reimportación, específicamente porque al momento de hacerla, pues estamos ya dentro de un proceso de exportación, ¿no? Entonces, lo importante a tener en cuenta para los tiempos que puede tener la mercancía o el plazo que tienen afuera para poder regresar al mismo estado es un año. Prácticamente dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía se debe presentar lo que es la declaración de importación, a menos que ya se haya presentado con anterioridad algún tipo de autorización a plazo mayor, dada el tipo de operación que se esté realizando dentro del exterior, o que con anterioridad de pronto al vencimiento de la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado se haya concedido algún tipo, digamos, de permiso de permanencia a través de una prórroga. Usualmente estas prórrogas tienen una permanencia que no pueden exceder una totalidad de 3 años, debiendo demostrar, por ejemplo, cuál es la necesidad de permanencia que tiene dicha mercancía en el exterior. Adicionalmente, lo que son contratos, por ejemplo, de servicios, de construcción de obra pública o privada, el director del seccional de aduanas o pues lo que sería la DIAN podrá autorizar también una prórroga por un término igual al término de la modificación del contrato inicial y hasta 6 meses más. Perfecto, muchas gracias, Paula. Hablemos un poco de los temas de pagos de impuestos. Laura, ¿nos puedes hablar un poco de los tributos aduaneros, por favor? Claro que sí, Manuel. Bueno, en cuanto al tema de tributos aduaneros, ese tipo de mercancías, pues digamos que están exentas o no se deben pagar, ya que en el momento de la exportación, fuera cual fuera, ya hubo una liquidación y un pago de esos tributos aduaneros. Lógicamente respetando que la mercancía nunca se modifique y siempre mantenga su mismo estado. En el caso de que esta mercancía sufra un cambio de modalidad a una exportación definitiva, se tiene que reintegrar todos los impuestos internos exonerados. Por ejemplo, si al momento de exportar se hizo una exención del 19% del IVA y el propietario de la mercancía no lo pagó, cuando tenga que cambiar a la modalidad de exportación ya mencionada, tiene que pagar ese 19% para que la mercancía quede a libre disposición. Dentro de los impuestos internos exonerados que tienen como beneficios tributarios, podemos encontrar a las exportaciones por
servicios, las exportaciones por temas turísticos, donde puede haber una compensación fiscal. Esto quiere decir que como ellos, ese tipo de empresas o personas naturales compran con IVA a sus proveedores en cuanto a insumos, pueden pedir a la DIAN que les devuelva ese saldo en compensaciones fiscales. También hay descuentos a impuestos pagados en el exterior. Por otro lado, el reintegro también se debe hacer un reintegro de los beneficios obtenidos por la exportación. Es decir, si le dieron o adquirió la mercancía algún tipo de beneficio monetario, también debe ser reintegrada para su libre disposición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La disposición de la mercancía, Valentina, ¿nos hablas un poco al respecto, por favor? Ok, bueno, pues básicamente es como el ingreso y la salida de la mercancía. Como ustedes ya lo comentaban, básicamente la mercancía tiene que quedar en su forma, como llegó, como se fue, tiene que llegar, ¿no? Básicamente esta declaración, como lo comentaba Paula, de importación deberá presentarse a la misma jurisdicción, debe hacerse el mismo procedimiento para que se importe, ¿no? Existen casos en los cuales, digamos, el otro país necesita, se va a quedar la mercancía un poco más de tiempo, y esto pues debe ser justificado ante el jefe de la división de gestión de operación aduanera o pues la dependencia que haga sus veces, ¿no? Cabe resaltar, como siempre lo decimos, que la mercancía debe quedar en su forma, pues no debe tener ninguna modificación en el exterior, ya que se reimportará al país origen. Perfecto, muchas gracias. Lidia, te puedo invitar a que nos profundices un poquito más en la disposición de la mercancía y de pronto abordar el tema de los documentos requeridos. Claro que sí, Camilo. Bueno, en cuanto a la disposición de la mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre bajo esta modalidad debe tener una libre disposición. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta mercancía no se debe encontrar bajo ningún tipo de restricción aduanera. Entonces es bastante importante ese punto. En cuanto a los documentos que vamos a requerir para manejar esta modalidad de la importación en el mismo estado, necesitaríamos la copia de declaración de exportación, los documentos de transporte, y cuando se trata de una exportación definitiva requerimos de la prueba de devolución de las sumas recibidas por el concepto de incentivos de la exportación o pago de impuestos internos exonerados bajo la misma declaración de importación. Hay que tener el mandato de aduanas, esto para cuando no exista un endoso aduanero o la declaración de importación se realice a través de una agencia de aduanas o un apoderado. Tenemos que tener en cuenta también cuando se genere un nuevo contrato, se va a requerir, mejor dicho, anexar la solicitud de la prórroga. Se debe manejar pues la copia del contrato y una certificación suscrita por el representante legal en Colombia o una certificación de permanencia de la mercancía en el exterior. Esos últimos son básicamente para cuando se requiere o se sugiere un nuevo contrato para el manejo de esta mercancía. Esos serían los documentos que requerimos para este tipo de importación, de reimportación en el mismo estado. Perfecto, muchas gracias, Lidia. Valentina, de pronto podamos plantear un ejemplo para que de pronto podamos asimilar un poquito más en qué situación podríamos implementar la reimportación en el mismo estado. Claro, Camilo, acá pues todas las compañeras les queremos presentar a la Universidad EAN un claro ejemplo en el cual pues vamos a utilizar este tipo de importación. Básicamente en el año 2019, en enero del 2019, el Museo del Oro exportó y pues obviamente reimportó al mismo estado hacia la ciudad, hacia el país Corea del Sur, 322 piezas precolombianas. Y básicamente lo que queríamos presentar era pues que en un museo podemos llevar a otros países todas nuestras antigüedades, todas nuestras piezas
pues o patrimonio arqueológico, y las personas se pueden pues encantar, podemos decirlo, de nuestra cultura colombiana, y asimismo pues volver a que estas piezas vuelvan a su país origen, que es Colombia. Claro, perfecto. Eso aborda un buen ejemplo de lo que es una reimportación en el mismo estado, porque las piezas del museo no van a cambiar en su estado físico, por lo cual pueden calificar y pueden pertenecer a ese tipo de reimportación. Gente Novano, les agradezco muchísimo por siempre su disposición y su conocimiento. En el próximo episodio hablaremos de pronto de exportaciones, y les extiendo la invitación para que estemos todos disponibles para ese nuevo encuentro. Y nuevamente muchas gracias por su tiempo, a todas muy buenas noches y nuevamente muchas gracias. A ti, Camilo, muchas gracias por todo. Gracias, Manuel. Feliz noche a todos. Hasta pronto, feliz noche.